Lo que ha hecho esta industrialización es separarnos del origen del alimento. O sea, que realmente tu naturaleza necesita esas grasas. Es un tema de sustentabilidad, es un tema de ética. Hola, bienvenidos a un episodio más de Aha Moment Podcast. Estamos muy contentas porque va a ser un episodio extraordinario en el que vamos a desafiar lo que significa comer saludable. Hoy tenemos una gran invitada que es Galia Kleiman. Ella es promotora de las dietas basadas en alimentos tradicionales y ancestrales, incluyendo, escuchen esto, lácteos no pasteurizados, carnes, grasas animales y vísceras. ¿Se acuerdan que nuestras abuelitas tomaban, incluso mi mamá llegó a tomar la nata y la leche no pasteurizada? Bueno, de eso vamos a hablar y qué tan importante es poderlo retomar. Así que también habla sobre microbiota intestinal, que tenemos un capítulo increíble con ella en los primeros episodios, el número 6, vayan a verlo porque hablamos de cosas increíbles. Y no se pierdan esta plática porque de verdad vamos a desafiar lo que significa comer saludable con esta gran experta. Pero antes de eso, váyanse a la campanita, suscríbanse y compartan este episodio porque hoy te quiero celebrar a ti por estar escuchando algo que podrías estar haciendo cualquier otra cosa, pero estás haciendo algo para tu salud y bienestar. Y estoy segura que alguien que conoces se puede beneficiar de esta conversación. Así que córrele ya a suscribirte y a compartirlo. Bueno, Galia Kleiman es graduada del Institute of Integrative Nutrition de Nueva York. Actualmente es la representante para la Ciudad de México de la Foundation Weston A. Price, organización dedicada a restaurar alimentos ricos en nutrientes en la dieta de las personas a través de la educación, investigación y activismo. Es también asesora a familias en alimentación y bienestar y acompaña en una consulta privada a sus clientes, pacientes. Se especializa en el microbioma, sistema digestivo, inmunológico y fermentación. Imparte talleres, cursos de cocina y varias como de fermentos, por ejemplo, conferencias también. Y en 2015 lanzó la cocina de Galia, de la que soy muy fan, que es una marca de alimentos funcionales, incluyendo su famoso caldo de huesos y sus fermentos. Es cofundadora de Ferment Oaxaca, el primer congreso de fermentación de habla hispana que desde 2018 reúne una vez al año a los autores y maestros más respetados en el mundo en el campo de la fermentación. Así que, bueno, pues bienvenida, Galia. Vamos a escuchar unos datos duros antes de empezar con las preguntas, porque vaya que los hay y vaya que este programa va a ser muy, muy polémico. Y amamos a Galia y por eso la invitamos hoy aquí, gran amiga de las tres y felices de tenerte aquí, Galia. Otra vez. Muchísimas gracias. De nuevo, felices en Aha. Bueno, para ponernos un poquito en contexto, porque es importante, algunos datos. ¿Sabían que solo el 6% de la población consume leche bronca o leche cruda en nuestro país? Y esto es no porque no tengamos acceso a ella, sino porque tenemos muchísimas dudas sobre la seguridad alimentaria que los medios nos han hecho creer sobre la leche bronca. En México, el 70% de la población tiene algún grado de disbiosis intestinal. Estos son problemas digestivos. Y esto significa que cada vez más nos tenemos que enfocar en acercamientos nutricionales mucho más integrales. Y otro dato que me encanta compartir, pero hay muchos estudios de los que seguramente Galia nos va a platicar, que sugieren que las grasas animales, que siempre han sido totalmente demonizadas, pueden ser muy beneficiosas en la dieta y que se ha encontrado que realmente ayudan a bajar los niveles de triglicéridos y a mejorar el colesterol que le llaman bueno. Y pues bueno, cosas interesantísimas también, solo el 1,4% del total de las tierras agrícolas en nuestro país están dedicadas a la agricultura orgánica. Entonces es un número que nos sorprende muchísimo porque somos un país lleno de recursos, lleno de espacios verdes y pues también vamos a platicar un poco de qué es esto de la agricultura regenerativa, lo orgánico y demás, porque creo que hay muchísimas dudas. Y por último, un dato importantísimo. En México, la ingesta media de fibra es de aproximadamente 17 gramos por día, cuando lo mínimo que se recomienda a nivel diario es de 25 a 30 gramos al día. Entonces, son datos que nos interesa porque somos mexicanos, muchos de los que estamos aquí, no todos,
Pero al final es poner en contexto estos datos que nos acercan a tener una discusión interesante y a encontrar estos números y a darle sentido a través de esta conversación. Mil gracias, Galia, por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes. Qué gusto. Se va a poner bueno y muy polémico este programa. Ahorita que te voy a hablar de la fibra, vas a ver. Oye, a ver, yo te quiero preguntar algo. Vivimos en un mundo ultra procesado. Ya sabemos lo que son los alimentos ultra procesados, empacados y con conservadores, colorantes, potencializadores de sabor y demás. Y tú promueves y vives, bueno, en la medida de lo posible, una dieta basada en alimentos de buena calidad, sobre todo de tradiciones ancestrales. ¿Qué sientes que en nuestro país, vamos a ubicarlo así, o si quieres a nivel global, se ha desviado más? O sea, ¿dónde nos perdimos? ¿Qué hace más falta de recuperar, que además es muy fácil de consumir, de los alimentos tradicionales? Pues creo que tu pregunta, ¿dónde nos perdimos? Creo que un factor importantísimo es la practicidad, que la gente busca practicidad y entonces creo que no tenemos claras nuestras prioridades como sociedad y entonces priorizamos la practicidad en lugar de priorizar nuestra salud o los requerimientos nutricionales. Entonces, para la gente, hacerse un licuado donde echas el polvo de proteína y rápido vámonos y me lo llevo, o comerte una barrita de granola en el coche, o en el peor de los casos, una sopa instantánea de vasito, ¿no? Que nomás le echo agua caliente y me la como, te saca del paso. Te ayuda a ahorrar tiempo y a dedicar el tiempo a lo mejor en otras cosas que algunas personas piensan que son más importantes, que bueno, pues creo que no, creo que lo más importante es nuestra salud, pero es lo que les digo, que las prioridades están mal, entonces la gente está priorizando la practicidad antes que su salud o que la salud del planeta incluso. Qué interesante, porque además, claro, hace sentido que quieras las cosas rápidas y a la mano, pero esa factura de la salud te la van a, o sea, o inviertes en salud o inviertes en enfermedad, ¿no? Uh-huh. Que a fin de cuentas, pues tarde o temprano te va a llegar la cuenta. Exacto. Totalmente, y además no estamos conscientes de todo lo que estamos perdiendo cuando entramos en esta practicidad, ¿no? Uh-huh. Sí o sí, yo creo que cuando tienes que enfocarte en tu salud, tienes que entrarle a la cocina, ¿no? Por eso me encanta tu programa de la cocina de Galia y este lugar que nos ofreces tanta alimentos cerca de la naturaleza. Y me encantaría entrar, Galia, en tema de los lácteos, ¿no? Hoy en día se dice que más del 80% de los adultos no pueden digerir la lactosa, que son inflamatorios, ¿por qué los estamos consumiendo de adultos cuando no estamos amamantando a los niños hasta los 50 años, ¿no? Pero platícanos tú realmente cuáles son los beneficios de los lácteos, por qué debemos de considerarlos en la dieta y especialmente de algo que tú promueves mucho que es la leche bronca y estas leches crudas naturales realmente como las consumían nuestros ancestros, o no, ni siquiera ancestros, hace 50, 100 años. Uh-huh. Sí, mira, bueno, para empezar, la leche es un alimento maravilloso de la naturaleza, es un milagro de la naturaleza. Estos animales, que puede ser vaca, pero puede ser oveja, puede ser cabra, están convirtiendo el pasto, que no es un alimento para nosotros, que no nos lo podríamos consumir, sin embargo es súper abundante en el planeta. Y estos animales consumen este pasto que no es alimento casi para nadie en el planeta, ¿no? Pero que hay mucho, y lo transforman en el alimento más completo y nutritivo que existe. ¿Y por qué es tan nutritivo y por qué tan completo? Pues porque es el alimento del cual muchos mamíferos dependen los primeros meses o incluso primeros años de vida, y entonces tiene todo lo que necesitamos. Tiene el perfecto balance de minerales, entre magnesio, manganeso, fósforo, potasio, tiene yodo, tiene vitaminas solubles en grasa que ya son difíciles de conseguir en otras fuentes como la vitamina D, la vitamina K y la vitamina A, también tiene vitamina E un poco, y contiene los 3 macronutrientes, o sea, tiene carbohidrato, tiene proteína y tiene grasa. Entonces, imagínense la maravilla de alimento que puede llegar a ser.
Ahora, ¿por qué están tan satanizados o por qué en los últimos años hemos visto tanto la recomendación de no consumirlos? Esto es porque los hemos transformado, procesado, modificado tanto que la mayoría de los lácteos que podemos encontrar hoy en el mercado efectivamente no son beneficiosos para las personas. Efectivamente, o sea, yo en mi experiencia, así como me ven que por un lado promuevo los lácteos, yo le he quitado los lácteos a muchos niños y muchas de mis clientas que llegan con estreñimiento crónico o con acné, con niños con infecciones de oído recurrentes, porque sí, para algunas personas y sobre todo a algunos lácteos pueden ser súper perjudiciales para la salud, dependiendo del contexto, ¿no? Dependiendo de la persona, sus sensibilidades, pero sobre todo dependiendo de qué lácteo estamos consumiendo. Y es que estos lácteos han ido perjudicando desde qué come el animal, la calidad de vida del animal, ¿no? Cómo vive. Desde ahí empieza a transformarse lo que podría ser un superalimento en algo inflamatorio y dañino, ¿no? ¿Cómo vive ese animal? ¿Qué come ese animal? ¿Qué condiciones de vida ha llevado? Después, ¿qué procesos pasa ese lácteo, ¿no? Primero, si han visto empaques de leche hoy en el supermercado, hay leche que está ultra pasteurizada, homogeneizada, deslactosada, descremada. O sea, al final nos encontramos con un líquido que ni siquiera se parece a lo que fue en su origen, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, hablemos de qué lácteo, de qué lácteo estamos hablando, de qué animal viene, de qué condiciones, por qué procesos ha pasado. Que me parece ahí súper importante hacer un paréntesis para toda la gente de lo que normalmente consumimos del supermercado como lácteo. No recuerdo, pero leí por ahí que todos tienen una cantidad de sangre, ¿no? Por la forma en cómo se extrae de las vacas, una cantidad de hormonas impresionante, una cantidad de antibióticos, que eso empieza a dañar también tu microbioma, ¿no? Y entonces me imagino que son estas personas a las que le tienes que quitar los lácteos. Uh-huh. Lo que pasa es que la leche viene en sí misma por naturaleza, digamos, piensan en una leche materna. La leche materna, pues, es el mejor alimento que un bebé puede consumir, ¿no? Nada se le compara. La leche en sí misma contiene microorganismos que nos van a ayudar a digerirla, microorganismos beneficiosos que además también van a poblar nuestro sistema digestivo. Y luego contiene enzimas que nos van a ayudar a poder consumirla. Y incluso la grasa también es parte importante de poder tolerar esta leche. Entonces, cuando tú le quitas las enzimas y le quitas los microorganismos y luego le dañas las proteínas con la pasteurización, la ultrapasteurización, la proteína es una molécula muy delicada que se daña muy fácilmente, incluso con la pura homogenización, o sea, con un movimiento brusco para la molécula, dañas la proteína. Y luego con el calor, con las excesivas temperaturas, dañamos las proteínas de la leche. Entonces, luego nuestro cuerpo ya no las reconoce y no las puede procesar. Entonces, al procesar esta leche, le estamos quitando lo que de origen nos hacía poder aprovecharla, asimilarla y tolerarla. Estamos dañándole sus proteínas, estamos quitándole los microorganismos y estamos quitándole enzimas. Y entonces, de ser un alimento no nada más súper completo, sino súper completo y que venía con todo lo necesario para que lo pudiéramos aprovechar, nosotros lo estamos transformando en algo que la gente no puede digerir, no puede asimilar, no puede aprovechar. Oye, qué interesante. A mí me encantan los lácteos. Sí consumo leche cruda, pero sí estoy de acuerdo que cada vez que yo le digo a la gente, tomo leche, ay, pero de almendra, ¿no? No, leche cruda, bronca. Guácala, pero te vas a enfermar, eso huele a vaca, huele a rancho. Y claro, se volvió en un círculo también muy difícil de conseguir y muy elitista, porque no toda la gente en una ciudad como México puede consumir leche de las marcas que nos gustan y de los ranchos a 2 que conocemos y que confiamos y que, bueno, tiene todas estas propiedades. Pero para la gente, por ejemplo,
o sea, si no puedes conseguir de una cierta marca, ¿tú recomendarías leche, por ejemplo, de un rancho cruda y darle un pequeño hervor? O sea, como para darle soluciones a la gente, porque nos escuchan en muchos lugares y van a decir, bueno, sí, pero ¿dónde consigo leche de la factoría, ¿no? En vidrio y A2A2. Pero ¿cuál es una solución mediana, o sea, para sí consumir un lácteo, pero que no sea de Tetra Pak homogeneizada y bla, bla, bla? Es que se ha convertido en un problema social incluso. O sea, esta industrialización de la leche es un problema social enorme, porque lo que ha hecho esta industrialización es separarnos del origen del alimento. Entonces, tú tienes personas que viven a metros de un rancho, de una granja, de algún lugar donde hay vacas, y están comprando en el súper una leche que fue ordeñada hace, para empezar, más de un mes o más, incluso si es de Tetra Pak, a una distancia enorme, ¿no? A lo mejor del otro lado de la República, que lleva en anaqueles, que ha recorrido distancias, que está en un empaque que contamina. ¿Sabes que lo que más contamina de la industria lechera es el empaque? Y además por El plástico del empaque. Exacto, claro. Entonces, es realmente un problema social, de sustentabilidad, de ecología, de acceso de las personas a un alimento que los nutra, que los sane, económico, ¿no? Sí. Justo esto fue intencional, esto fue, vamos a separar a las personas de su alimento y vamos a poner una distancia enorme, vamos a poner trabas y hoy en día la gente piensa que la única leche segura de consumir es esta leche que tienes que ir al supermercado, que tiene que tener marca, que tiene que haber pasado por procesos y que está en este empaque industrial. Cuando, pues lo que debería de pasar primero es educación, ¿no? Sobre todo educación, que la gente sepa qué buscar. Claro. Qué es lo que necesito, qué es lo bueno para mí, qué es lo verdaderamente sano. Y después no está tan fácil como, bueno, pues darle una hervida, porque hay tantas cosas que te tienes que fijar, pero lo que les puedo dar como algunos tips, ¿no? Si tienes acceso a un rancho donde se produzca leche de vaca, de oveja, de cabra, lo que tienes que hacer es ir y visitar si tienes las posibilidades. Entiendo que no todo el mundo tiene las posibilidades y que no todo el mundo tiene un rancho cerca, pero si lo tienes, ve y visita. Y con tus propios ojos, fíjate, pues lo primero que vas a ver es si se ve limpio o no se ve limpio, ¿no? Sus prácticas. Si la persona que ordeña se lava las manos, si la ordeña es en un lugar higiénico, si los recipientes fueron lavados y esterilizados. Eso es como paso número 1 y eso solo viendo con tus propios ojos, no necesitas nada tecnológico, es ve y observa y ¿qué feeling te da? ¿Te latió o no te latió el lugar por lo que viste? En segundo lugar, pregunta de sus prácticas. Un lugar confiable va a tener sus certificados de que el hato está libre de brucelosis, por ejemplo, y estos certificados deben de renovarse. Pregunta cómo tratan a las vacas si se enferman. Oye, y si le da mastitis, ¿qué haces? ¿No? Y en sus prácticas te deberían de decir, hace años no tiene mastitis una de mis vacas, porque cuando tú tienes buenas prácticas eso no pasa. Pero si sí pasara, bueno, pues separamos a la vaca, no se le ordeña por cierta cantidad de meses. O sea, como que ellos te podrán ir diciendo qué hacen con el manejo de situaciones. Después, bueno, ¿qué pasa después con esa leche? Se enfría de inmediato, se pasa a recipientes estériles, se tapa, se refrigera, se le baja la temperatura inmediatamente. Hay como una serie de cosas que se deben de hacer para asegurar que la leche está bien. La leche por sí misma no es un riesgo. Sí, el riesgo es lo que pasa después, ¿no? La contaminación posterior. Ajá. Y que casi siempre es pues el empaque que no estuvo bien lavado o de una vaca que no vive en unas condiciones adecuadas y entonces no está sana, y entonces si de entrada la vaca no está sana, pues la leche no va a ser la mejor que puedas consumir.
Datos importantísimos es, hay más gente, hay más infecciones intestinales por leche pasteurizada que no pasteurizada. Hay más salmonela por espinacas que por huevo o pollo. Entonces, también estos riesgos o estos miedos infundados, si vemos los datos duros, tampoco tienen mucha razón de ser. Follow the money, ¿no? Sí. Oye, a ver, y para los que tienen duda de dónde comprar leche bronca, en la cocina de Galia hay clubes, hay comunidad para comprar todos estos productos. Para Ciudad de México. Para Ciudad de México, y bueno, pues es una gran opción. Todos tenemos que dedicarle un ratito, hacer el pedido, ir a recogerlo, pero al final del día tenemos la opción de hacerlo y la verdad es que hay soluciones. Pero te voy a decir que lo ideal en una sociedad es, o sea, la cocina Galia no va a poder surtir toda la Ciudad de México de leche bronca. Lo ideal es que cada persona se acerque, que haga su chamba, que se acerque, que busque algo que le quede cerca, que pida a las otras tiendas, oye, y no, ¿de qué rancho lo traes? ¿No? O sea, cuando la gente empieza a preguntar, cuando la gente empieza a pedir, si hay demanda, exacto, entonces va a empezar a haber más. Y eso sería lo ideal, que más personas tengan acceso a estos buenos lácteos. A mí siempre me viene a la cabeza esto de, si hoy tienes estos mercados con verduras locales y orgánicas, que una vez a la semana están en ciertos lugares de la ciudad, seguramente en esos ranchos, ¿no? O en esos espacios verdes, también hay animales. Uh-huh. Entonces es entender si tenemos acceso a eso. Siempre me viene a la mente el, ¿por qué nada más traen fruta y verdura si perfectamente bien está creciendo seguramente animalitos también por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces es preguntar, como bien dices. Uh-huh. Galia, quiero retomar este tema de la grasa, porque ahorita hablamos de los lácteos en general, pero hay muchísimos mitos alrededor de la grasa animal. Hay muchísimos mitos con respecto a lo malo que puede ser para temas cardiovasculares, lo malo que puede ser para el sobrepeso. Ayúdanos a entender por qué sí comer grasa vegetal, animal, es sano, y específicamente esto que promueves mucho de la mantequilla, la grasa animal, la manteca de cerdo con la que cocinaban nuestras abuelas y con las que se curan los sartenes de hierro desde hace miles de años. ¿Por qué sí? ¿Y qué evidencia científica hay detrás de esto? Mira, todos estos mitos de que el consumo de grasas saturadas nos hacían daño y que te subían el colesterol y esto, vienen de unos estudios pagados por la industria. En los años 40, en Estados Unidos específicamente, se dan cuenta que el aceite vegetal que se utilizaba para maquinaria, para lubricar maquinaria, ese era el uso del aceite de canola, por ejemplo, se dan cuenta que hay mucho de este aceite vegetal, que es muy barato de producir, que no se hace rancio porque ya estuvo rancio, nomás le quitaron el olor y el color, que va a durar en anaqueles mucho tiempo. Incluso, por ejemplo, unas galletas hechas con mantequilla, pues tienen una vida de anaquel corta, unas galletas hechas con estos aceites vegetales tienen una vida de anaquel larguísima porque no se hace rancio, ¿no? Entonces, pues la industria se da cuenta que hay... más lo de los rancios, ya son rancios, porfa. Sí, ahorita les... Porque está de terror. Sí, ahorita les explico eso, pero para hablar del origen, ¿de dónde viene esto del consumo de aceites como el de canola o el aceite de maíz o el aceite de soya? Viene de una industria que se da cuenta que hay mucho dinero ahí, que es muy barato de hacer, que tiene una vida de anaquel muy larga, que se puede utilizar para la comida ultraprocesada y que quiere convencer a las personas. En ese momento la población de Estados Unidos, en el norte se usaba mantequilla, en el sur se usaba manteca, en todo México usábamos manteca de cerdo, y cuando tú cocinas con manteca las cosas quedan ricas, es un precio bastante accesible y además tiene un contenido nutricional, pero en términos prácticos quedaba todo rico, cualquier cosa que haces con manteca sabe rica. Entonces
llega la industria y quiere convencer a las amas de casa, en ese entonces era más la mujer la que cocinaba en las casas, y quiere convencerlas de que, oye, ahora cocina con este aceite que no sabe a nada, que no huele a nada, que yo te voy a vender, que tienes que ir al supermercado a comprar, en vez de con tu mantequilla con la que has cocinado toda la vida. Y entonces, pues obviamente en un principio la aceptación es nula. O sea, la gente, ¿por qué cocinaría yo con un aceite horrible si toda mi vida en mi familia se ha cocinado con esta grasa a la que además tengo acceso, ¿no? Estamos hablando de una época donde a lo mejor tenías la vaca y tú hacías tu mantequilla, tenías el cerdo o tus vecinos tenían cerdo y tenías acceso a la manteca. Y entonces necesitan pues asustar a la población y decirles buenas razones por las cuales no utilizar sus grasas que han utilizado toda la vida. Y entonces le pagan a este doctor, Ansel Keys, a que haga unos estudios, unos experimentos, primero con conejos y después con humanos, en donde demuestre que, o sea, ya tenían la intención de lo que querían de resultados con estos experimentos. Y le piden, pues demuestra que las grasas animales o las grasas saturadas son malas para la salud. Y por supuesto, pues todo lo que quieras demostrar se puede demostrar. Y entonces vio como si les daban grasa saturada, los conejos se morían con sus arterias tapadas, cuando pues claro, el conejo es un animal vegetariano, ¿no? O sea, que no come grasa saturada, no come grasa de ningún tipo, come hojas, ¿no? Y verduras. Entonces, bueno, pues total, para no hacer el cuento largo, se demuestra, entre comillas, con estos estudios que estaban completamente sesgados, que las grasas hacen daño. Y lo cual fue, o sea, ni siquiera fue por causalidad, ¿no? Fue coincidencias de, pues en estos países que se consume mucha grasa saturada, hay más enfermedades cardiovasculares. Sí, pero en Francia no. Bueno, saca Francia del estudio, ¿sabes? O sea, a ese grado de manipulación de data. Y entonces, desde ese entonces, nos están diciendo que las grasas saturadas son malas, pero si vemos datos, números, gráficas, si revisamos la historia, las gráficas muestran que así como ha aumentado el consumo de aceites vegetales, en paralelo ha aumentado igual la incidencia de enfermedades cardiovasculares, infartos, todas estas enfermedades que nos dicen que estamos previniendo si consumimos aceites vegetales. Entonces, los datos son muy claros, nada más hay más obesidad, hay más enfermedad desde que se consumen estos aceites refinados. Y ahora, hablando de lo que mencioné de ya estaban rancios, imagínense, yo para sacar manteca es tan fácil, o sea, tú tienes el cachito de carne donde hay mucha grasa, lo picas chiquito, lo derrites en un sartén, lo cuelas, lo guardas en un frasquito y tú hiciste tu propia grasa que después puedes usar para cocinar. Y que además durante la historia se ha hecho cuántos miles de años. Miles, ¿no? de años. Y te dura... Pues en el refri dura bastante. Bastante. No infinito como un aceite de maíz. Sí, pero no es una cosa que en una semana ya se te echó a perder. No, te dura bastante, sabe muy bien y con tus sentidos puedes darte cuenta que es algo que hace bien, huele delicioso, nos atrae, ¿no? El aceite vegetal, no. Si tú tienes un grano de soya, ¿cómo le extraes aceite a ese grano de soya? Si tú tienes una aceituna y la presionas entre tus dedos, te van a quedar grasositos los dedos. Para extraer aceite de oliva de una aceituna hace falta una prensa casera y no más. Tú lo prensas y ves el aceite salir. Para extraer aceite de un grano de maíz seco, no lo puedes hacer tú en tu casa. No hay prensa que te extraiga el aceite de una semilla. Son procesos industriales muy complejos que involucran no solo un prensado, sino involucran químicos. Entonces necesitan forzosamente un proceso químico para la extracción de este aceite vegetal. Este aceite es un aceite muy vulnerable porque es un aceite que estaba hecho para estar dentro de una semilla. Es sensible a la luz, al oxígeno y a la temperatura. En el momento en que se expone a la luz, se hace rancio y el aceite rancio es lo más inflamatorio que puede haber para la salud.
En el momento que se expone al oxígeno también se hace rancio y a las altas temperaturas. Y a la hora que lo procesan con altas temperaturas. Entonces ya se oxidó ese aceite y huele muy mal y se ve muy mal, es viscoso, de un aspecto muy desagradable. Y después de eso pasa por un proceso químico donde le quitan el olor y lo filtran para que quede transparentito y ya lo puedan meter en estas botellas y se vea clarito y amarillito. Y entonces lo venden y tú puedes tener una botella de estas un año, ¿quieres? En tu cocina o más, y nunca ya no va a oler a nada porque químicamente, artificialmente, le quitaron esos malos olores. Pues esos aceites que ya están rancios, oxidados por el proceso que llevaron, cuando nosotros lo consumimos, siempre, acuérdense que nosotros estamos hechos, todas nuestras células tienen grasa. Y esa grasa, o sea, ahora sí que el dicho de eres lo que comes, nosotros estamos hechos de, cada una de nuestras células tiene esa grasa que hemos consumido en los últimos 10 años. Y adentro de nuestro cuerpo, pues se expone a la luz, se expone al calor corporal y al oxígeno que circula en nuestro cuerpo. Y entonces esos se siguen oxidando, estos aceites en nuestro cuerpo, causando estrés oxidativo y envejecimiento. Detallito. A mí me encanta cómo lo estás platicando porque todo es ser más conscientes, ¿no? O sea, todo es regresar como un poco al origen, cuestionarnos, hacer válido nuestras sensaciones, ¿no? El aroma, cómo nos sentimos, cómo nos atrae, que eso es mucho del cuerpo que hemos olvidado, ¿no? O sea, como que así como al aceite le quitan el aroma, a nosotros nos hemos quitado la capacidad de escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Y eso creo que es muy importante cuando nos alimentamos. Y todo este tema de las grasas, como bien dices, es una de las cosas que tenemos que regresar al origen. Cuando tú compras un queso light o un yogur light, pues le quitaron toda la grasa, lo llenaron de químicos para poderlo estabilizar y entonces se vuelve un producto que te va a inflamar cuando te dice que realmente es un alimento saludable, ¿no? Entre comillas. Y creo que mucho lo que tú abogas es el balance, ¿no? Y la bioindividualidad, ¿no? Así como dijiste, los lácteos que vienen de una leche bronca o crudos son muy buenos, pero tienes que ver quién es la persona que los va a consumir, ¿no? Y creo que lo mismo debe pasar con las grasas. Tienes que saber qué tipo de persona lo está haciendo y tampoco es hagámoslo todo el tiempo, ¿no? Porque sabe rica la manteca o porque me atrae, pues se lo va a poner en el desayuno, el snack, la comida, la cena, o sea, creo que todo es un balance, ¿no? Y en ese sentido me encantaría que nos hablaras de las vísceras, ¿no? Porque yo no me imagino a estas personas que tenían a su vaquita o a su cerdito, ¿no? Decir, ay, no, nada más me voy a comer la pechuga del pollo y todo lo demás lo voy a dejar, ¿no? ¿Cómo ha sido que nos hemos alejado de esta forma tan natural de comer, donde realmente se aprovechaba todo el animal y ahora nos da asco, no queremos, se ve feo? ¿Cuál es el beneficio de comer vísceras? Sí, bueno, mira, nada más para cerrar con lo de las grasas, lo que decías es, sí, cada grasa tiene primero un punto de humo, entonces son adecuadas para diferentes cosas, ¿no? Mi aceite de oliva va a ser para mi ensalada o para a lo mejor sofreír algo rápido. La mantequilla tiene un punto de humo bastante bajo, entonces a lo mejor también nada más para las verduritas, para un huevito. Y la manteca tiene un punto de humo un poco más. El tallow o grasa de res tiene un punto de humo bastante alto, es muy adecuado para freír papas, freír taquitos, por ejemplo. Entonces, lo ideal, así nada más para quienes nos están viendo, darles como una guía, lo ideal es consumir de todas las grasas. Hablando de balance, no es como, no, para mí es mejor la mantequilla y para ti es mejor la manteca. No, en realidad a todos nos beneficia porque unas de estas grasas son saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, ¿no? Entonces necesitamos como un balance de grasas. Cada grasa te va a aportar algo. El aceite de coco te aporta ácido láurico. La mantequilla tiene vitamina K, mucha. Entonces, lo ideal es que consuman grasas que hace 100 años existían, no consumas aceites nuevos, refinados, que hasta hace poco no existían.
Y a mí una guía que me gusta mucho compartir, que es como hacemos en la casa, es todo lo que sea tipo mediterráneo, las cosas italianas, lo griego, un hummus, un tapule, una ensalada griega, va a ir con aceite de oliva. Todo lo que lleva huevo y mucho las verduras, a mí le va muy bien la mantequilla o el ghee. La comida mexicana definitivamente con manteca, ¿no? Si vas a freír un sopecito, unos tacos dorados o unos frijoles refritos, pues no hay nada mejor que la manteca. Y cuando voy a freír algo como papas fritas que requieren lo que en inglés se llama deep fry, ¿no? El freír hundiéndolo en la grasa de res o la grasa de pato. En Francia las papas se hacen tradicionalmente con grasa de pato y quedan deliciosas, y la grasa de pato tiene un punto de humo muy alto. Está difícil conseguir grasa de pato, yo sé, no está tan fácil, pero bueno, pues esas grasas son muy adecuadas para freír. Y paréntesis, Galia, perdón que te interrumpa, punto de humo, ¿qué es? O sea, para toda la gente que nos ve y nos escucha, ¿qué es eso? Sí, punto de humo es, bueno, muy buena pregunta, es la temperatura a la cual el aceite ya se quema. Cuando ves literal humo salir del Cuando sartén. ves literal humo. Entonces, por ejemplo, el aceite de oliva, su punto de humo es muy bajo, a baja temperatura, o sea, no aguanta muy altas temperaturas. Supongamos que lo pongo en un sartén, empieza a salir humo, ya no uso ese aceite, lo tengo que cambiar. Pues, y lo ideal es no dejar que humee, sí. Okay. Y las diferentes grasas, hay guías, pueden googlear, está fácil, punto de humo de tales grasas, y te va a decir a cuántos grados centígrados aguanta esa grasa, y entonces va a ser adecuado para un tipo de cocina u otro. Pero intuitivamente lo ves que sale humo y lo dejas. Sí. O le bajas la temperatura. Y no lo vuelves a usar, porque Exacto, mucha gente hasta el aceite de oliva lo recicla, lo recicla, sí, lo guarda, y lo vuelves a usar, y eso está, porque esa grasa ya está completamente oxidada, ¿no? Oye, hace 12 años que yo me gradué del Integrative Institute del IIN, me acuerdo perfecto cómo estaba yo súper influida. Para empezar, era vegetariana, ya había pasado por la macrobiótica, raw food, veganismo. O sea, yo probé en mí todo tipo de dietas. Siempre viví anémica, con hambre, con, ¿no?, esos 5 kilitos de más. Y entonces me acuerdo perfecto que fui presencial, porque antes eran presenciales en Nueva York las clases, ¿no? Y estaba Sally Fallon, que es una mujer espectacular, ¿no?, que habla mucho de la comida tradicional, de, bueno, curar con comida y tal. Y entonces había una foto de un brócoli y una cucharadota de mantequilla encima, ¿no? Y entonces decía, este es como el ejemplo de algo saludable, ¿no? Y decía, it's not the broccoli, it's the butter, ¿no? O sea, no es la onda no es el brócoli, es la... Y yo decía, guácala, esta señora está perdida, ¿no? Y claro, cómo la narrativa de años, décadas, esta cosa de todas las nutriólogas, ¿no?, que era de, bueno, pero grasas buenas, o sea, aceituna, aguacatito, aceite de oliva y salmoncito, ¿no?, del súper, y no, o sea, las grasas saturadas fueron demonizadas por muchos años, cuando en realidad había gente ya levantando esta bandera y no nos la creíamos. Me acuerdo que yo y mis amigas que estábamos ahí atendiendo era como que, qué rara señora. Claro, años después empiezas a ver que tu inflamación baja, que empiezas a perder peso y que realmente tu naturaleza necesita esas grasas y esa combinación, que eso es súper bueno. No casarte nunca con que, el aceite de coco es maravilloso ya para todo. No, huevos con aceite de coco, o sea, no. Entonces, sí, aceite de coco para la comida oriental. Haces un stir fry, un curry, comida tailandesa, pues claro que aceite de coco, ¿no? Y entonces si tú rotas de esta manera, estás obteniendo todo lo beneficioso de cada una de ellas sin exagerar en ninguna. Y ya por último, pues sí, consumir una buena cantidad de grasas. Ahí sí tu cuerpo, es muy difícil que te excedas en las grasas, porque sí tenemos esta cosa que en nuestro cuerpo nos dice fue suficiente grasa. Eso no pasa con los almidones, por ejemplo, pero con la grasa sí. No te puedes comer a mordidas una barra de mantequilla. Va a llegar un momento que ya te llenaste, ya te da un poco de asco. Sí, ¿no? O sea, yo veo la dieta americana y todo está frito. Sí, porque lo estás combinando con el almidón.
Lo que te hace querer más es este crunch y esta combinación con o el almidón. azúcar o otro tipo El de azúcar, sabores. exacto. Okay. Pero la grasa en sí es muy difícil consumirla en exceso, la grasa natural, ¿no? Entonces, tu cuerpo se va a saciar. Si tú le pones a tus verduras mantequilla, pues vas a comer una buena cantidad porque está muy rico. La mantequilla te va a dar energía y te va a dar saciedad. Y para nuestras hormonas, sobre todo las mujeres, es indispensable para la salud hormonal consumir una cantidad suficiente de grasas porque las hormonas las hacemos a partir del colesterol. Entonces, si no tienes suficiente colesterol en tu cuerpo, no vas a poder producir suficiente progesterona y otras hormonas que necesitamos, ¿no? Y esa es otra narrativa, ¿no? Que nos Sí. vendieron. O sea, todas las nutriólogas, pero poquita grasa, una cucharadita de aceite de oliva. El otro día oí, todavía hoy en día, una nutrióloga hablando de contar calorías y bajarle las grasas. No, y lo light. Y cuando sabemos que sobre todo, digo, por ahí andamos casi, ¿no? Las 3 en perimenopausia y menopausia, necesitamos fácilmente duplicar nuestra ingesta de grasa, porque eso es lo que nos va a dar saciedad y justamente regular hormonas. Entonces, no le tengan miedo a las grasas, esas no son las que engordan. Galia, regresa a las vísceras porque me quedé, o sea, necesito saber qué onda con, ¿por qué si los tenemos que comer? Más allá de que antes se aprovechaba todo, por favor, dinos, porque no me gustan. Y creo que a muchos no nos gusta. Mira, hay un dato interesantísimo que es que en Estados Unidos hace unos años, no sé exactamente cuántos, pero se prohibió que en el pollo, que te vendieran el pescuezo del pollo. Entonces, tú en Estados Unidos no puedes comprar, cuando tú compras un pollito entero, no viene con el pescuezo como en México. Esto es nada más para ponerles un Y ahora en ejemplo. México menos, ¿eh? Ya ahora menos, pero sí puedes ir al mercado y sí tienen los pedirlo. pescuezos. No está prohibido por ley. Correcto. En Estados Unidos está prohibido por ley. Pues resulta que el pescuezo tiene la gran glándula tiroides del pollo y que cuando tú consumes poquito, digamos una microdosis de glándula tiroidea del pollo, te estás suplementando tu propia tiroides. Y entonces eso nos ayuda a mantener la salud tiroidea. ¿Cuántas personas no conocen? ¿Cuántas mujeres en México no conocen con problemas de tiroides? Todo el mundo. ¿Y por qué antes no pasaba? Bueno, por muchas razones, pero una de ellas es que ahora no recibimos ese poquitín de soporte tiroideo que nos daba el consumir la glándula tiroidea de los animales. Wow. Ahora, algo que yo observo muchísimo, porque lo veo mucho en consulta, es que la gente piensa que puede suplementar una mala dieta. Entonces llegan, o sea, ahora que además el ayuno ha estado tan de moda, yo recibo gente que me dice, yo no desayuno porque pues ayuno. Y luego entonces a media mañana o a mediodía me hago un licuado y ahí le echo polvo de glutamina, pero le echo creatina, pero le pongo mi proteína y luego como, sí, y luego ya me echo estos otros suplementos y luego en la noche a veces ya no tengo hambre, entonces nada más me hago un té, pero me tomo mi magnesio y me tomo ashwagandha para dormir, por si no duermo, y tomo glicina, que me la recomendaron mucho, y entonces así vive la gente, suplementándose, pero si haces un recuento de su día, ¿qué comió ese día? Sí, Pues no estás en el espacio, ¿sabes? Comió atún y un poquito de ensalada en todo el día, ¿no? Entonces, pues sí, los suplementos están padrísimos, están muy de moda, tenemos mucho acceso a muchas cosas, pero si lleváramos una buena alimentación, casi no tendríamos que suplementar. Hay cosas muy puntuales que a lo mejor ya es difícil conseguir, como es el magnesio, pero, por ejemplo, la creatina, si tú te comes un ribeye grandote todos los días, tiene los 5 miligramos de creatina que ahora la gente se está tomando en un polvo que viene de una fábrica, en un bote de plástico, que es importado, que, ¿saben? Yo sí me la tomo, tengo que confesar. Sí, todos nos lo tomamos, pero si te comieras un ribeye todos los días no necesitarías. No me entra. Estoy de acuerdo. Ese es el problema. A ver, me encantaría. No me entra. Entonces, por ejemplo, el riñón, consumir riñón, haría que no tengamos alergias ambientales. El riñón tiene ciertas sustancias. ¿Riñón de vaca? Pues sí, de
puede ser también de borrego, pero, o sea, consumir riñón. El riñón tiene la enzima DAO que nos ayuda a reducir las histaminas en el cuerpo. ¿Y por qué las quitaron? O sea, en una carnicería de hace 100 años seguramente te vendían la lengua, corazón, riñón, ¿no? Hígado. Hoy todavía en muchas carnicerías de pueblo vas y puedes pedirlo. Pero industrialmente lo quitaron, ¿no? ¿Y qué hacen con eso? Seguramente lo hacen suplemento. Lo tiran. No, hombre. No, lo han de vender y hacer suplemento. Mira, algunos los usan para alimento de otros animales. Eso, sí. Las marcas de alimento para perros y alimento para gatos, muchas, las latas y esto, por ejemplo, compran mucho eso. Mucho sí se tira. Hay mucho desperdicio hoy en día. Entonces, pues, a ver, ahí otra vez es un tema de sustentabilidad, es un tema de ética, es un tema cultural, ¿no? Que si tú crías una vaca y te tardas 9 años de insumos, 9 años de atender la vaca, 9 años de darle agua, 9 años de estarla pastoreando, 9 años para criar una vaca. En el momento que sacrifican esa vaca, hoy en día se está consumiendo el 30-40% de esa vaca nada más, con todo el esfuerzo y los recursos que implicó criar esa vaca. Cuando deberíamos estar aprovechando el 98%, lo único que no se aprovecha de la vaca son las pezuñas. Entonces, pues sí, antes se sacrificaba una vaca, que es una vida de un animal, que además es mucho trabajo y muchos recursos puestos en la crianza de esa vaca, y que por ética, por respeto a la naturaleza y al tiempo de la persona que la crió y a los recursos que se utilizaron, deberíamos aprovecharla toda. Y además, eso, o sea, simplemente por este tema sí, de ética. Pero bueno, nutricionalmente hablando, los nutrientes que tú puedes encontrar en el filete, en un bistecito, no se comparan con los nutrientes que eso las vísceras, mija. Que puede tener el hígado. Exacto. O el corazón, por ejemplo. El corazón es riquísimo de coenzima Q10, que es un gran antioxidante. Y ahí está todo el mundo tomando coenzima Q10, suplementándose con unas pastillitas que compras, que están hechas de forma industrial, que vienen en un empaque de plástico, otra vez, ¿no? Todo lo mismo. Cuando si te comieras corazoncitos de pollo, una brocheta de 3 corazoncitos de pollo te da toda la coenzima Q10 que necesitas. Cada 15 días. Eso me da. Okay. Mi papá nos daba el corazón del pollo cuando éramos niñas y nos lo peleábamos mi hermana y yo. ¿En serio? Wow. Claro. Era delicioso, es chiquitito, era delicioso. Me acuerdo la textura deliciosos. Y se me sigue antojando. En Brasil se usan mucho. En Perú los anticuchos son corazones de un en Japón también. Tú puedes marinar los corazoncitos en aminos de coco, por ejemplo. Con tantita miel de abeja y sal, los sazonas mucho y luego los haces brochetita y los haces al carbón y se hacen crunchies por fuera. No saben lo ricos que son. Oye, ya me dio hambre. A ver. Muchísima coenzima Q10. Ya entendimos el tema vísceras. Danos un ejemplo de un día de el plato de Galia o lo que le recomiendas a tus clientes, a los que comen de todo o comemos de todo. Y después, ¿qué haces cuando te llega un vegano? Y te dice, es que mi proteína de hemp con chícharo maravillosa que me tomo. Bueno, ya sé que se te revuelve la tripa, pero ¿qué pasa? O sea, hay gente que por ética, por convicción y por hasta físico asco, o sea, yo años no me pudo, o sea, yo contigo empecé a tomar caldo de huesos. Eres la culpable de que empecé a congelar mi hígado y se me quitó la anemia. O sea, me mejoró la piel. Yo sentí que, te lo juro, a partir de hace, no sé, 2, 3 años, rejuvenecí 10 años. O sea, mi energía, de verdad soy la prueba de que este tipo de alimentación funciona. Más muchas otras cosas. Pero danos un plato así de Galia. El huevo, o sea, es también un súper alimento. Por eso, entonces, ¿desayuno qué sería? Como... Pues 5 veces a la semana.
recomiendo comer huevo y luego recomiendo 2 veces a la semana descansar del huevo, porque nada lo deberíamos de comer todos los días, porque también podemos desarrollar alergias a algo que consumimos diario. De acuerdo. Entonces, los días que comes huevo, te puedes comer 3, 4, 5 o hasta 6 huevos, porque el huevo no sube el colesterol. El huevo tiene muchísimas propiedades. La yema tiene muchas vitaminas solubles en grasa y tiene colina. Y colina es otro nutriente que hoy en día se está empezando apenas a hablar mucho. La colina la encontramos solo en el hígado de res y en la yema del huevo. Y ya vi ginecólogos que están empezando a mandarle colina a las embarazadas, porque es un nutriente importantísimo durante el embarazo y para los niños chiquitos. Y no necesitarían tomar suplemento de colina si se comieran las embarazadas 5 huevos al día. Entonces, muchos huevos los días que sí comes huevo y luego dejar 2 días que no comas huevo. Desayunar siempre proteína animal todos los días. Tratar de llegar a 30 gramos de proteína. Entonces es 2 huevos, por ejemplo, depende de la calidad del huevo, pero 2 huevos pueden tener entre 12 gramos y 18 gramos unos super huevos, ¿no? 2 huevos. Entonces hay que comer 2 huevos con machaca o 2 huevos con una hamburguesita de carne molida. El tocino no tiene tanta proteína, no tanta, pero sí podría complementar. Pueden ser 2 huevos y un plato de yogur de oveja, por ejemplo, que tiene el yogur de oveja tiene mucha proteína. Pero bueno, los 2 huevos hay que complementarlos con algo más de proteína y por supuesto hacerlos con ghee o con mantequilla, o si son huevos estrellados con manteca quedan muy bien. Verduras, frutas. Verduras si quieres, algo de fruta para antioxidantes, vitamina C. Luego a la hora de la comida otra vez, una muy buena porción de proteína animal, variarla, comer un día cordero, un día conejo, un día cerdo, un día venado, un día jabalí si puedes. O sea, dentro de las medidas de las posibilidades de cada quien, pero tratar de variar tu proteína y otra vez apuntarle a unos 30, 40 gramos de proteína a la hora de la comida. Y esto para mujeres más o menos como nosotras, ¿no? De nuestra complexión, de nuestra jóvenes edad. como nosotras. Sí. Si estás haciendo mucho ejercicio sería más, un hombre necesita todavía más. ¿Qué son 30, 40 gramos de proteína? ¿Es como 2 palmas de la mano? Depende más o menos de la carne. Sí, o sea, un ribeye grandote tiene 30 gramos, pero una pechuga de pollo no, una pechuga tiene como 25, 20. Pero las carnes más o menos por peso tienen la misma cantidad de proteína. Más o menos. Ok, va. Sí, 2 filetitos de pescado blanco chicos, por ejemplo. Camarones, un bowl de camarones. Son una porción normal abundante que nos comemos de proteína animal, tiene más o menos 25 gramos de proteína, más o menos. Y después, en la noche, otra vez. Bueno, otra cosa importantísima pues es el caldo. Entonces, la gente que se suplementa con glicina, con glucosamina, que tiene problemas en las articulaciones, codo de tenista, que se dañó ya la cadera de correr maratones, necesitan forzosamente consumir caldo. El caldo tiene prolina, glicina, glutamina, que ayuda... ¿Caldo de huesos? Pues el caldo gelatinoso Okay. de cualquier algún animal. Sí. Y en la comida decías los 30, 40, por ejemplo, de un filete acompañado de... Pues de caldo, justo a eso iba. O sea, es muy recomendable comer sopa, ¿no? Ajá. Y sopa hechas con algún tipo de caldo. Puede ser de huesos, sí, pero también te puedes tomar tu caldo de huesos en la noche en una tacita y a la hora de la comida hacerte tu sopa en base de un caldo de pollo normal que hagas en casa. Pero consumir caldos, esto es otra de estas cosas que se ha dejado, que ya no hacemos, que antes era muy común, siempre estaba la olla de caldo, ¿no? Para preparar todo en base de caldo. Y ahí hay otros aminoácidos muy importantes que compensan el hecho de que comamos tanto músculo. Entonces ahí viene otra cosa importante de por qué comer el animal completo. El músculo tiene sobre todo triptofano, que nos va a ayudar a producir serotonina. Pero el tejido conectivo, los tendones, la piel, el chicharrón, por ejemplo,
contiene glicina, que es el precursor del GABA. Entonces, si queremos tener nuestros neurotransmisores balanceados, pues necesitamos consumir la fuente precursora de este neurotransmisor, ¿no? Lo que de viene siendo todos. el cuerito de las carnitas. Entonces ahí viene, sí, el cuerito, el gordito, lo que se estira, lo que está cerca del hueso, si nos comemos unas alitas de pollo o unas costillitas con los dedos, ¿no? Y que cuando jalas se estira el pellejito. Ese pellejito, ese es rico en glicina, en prolina, en glutamina, que lo necesitamos para nuestra piel, para la integridad de las paredes intestinales y para nuestras articulaciones. Entonces, intestino permeable, coman pellejitos. Sí, es muy importante compensar el consumo de músculo con el consumo de piel y gorditos y tejido conectivo. Y una muy buena manera, si somos asquerositos y no nos gusta como jalar el pellejito o así, pues es los guisados. O sea, hacer un guisado con chambarete, estos en una olla de hierro, ¿no? Como tipo las Le Creuset, que la metes al horno y está la carne 3 horas, 4 horas cocinándose, ahí va a soltar toda su gelatina y entonces ahí vamos a compensar. No debemos comer solo músculo porque entonces nos estamos limitando a un tipo de aminoácidos y nos están haciendo falta otros. Oye, Galia, no te puedo dejar ir sin que me hables de la agricultura regenerativa, los fertilizantes y el glifosato, que me muero que ya estaba la ley para que se fuera en México y está otra vez en todas nuestras frutas y verduras. Sí, pues es muy buen punto para cerrar porque, estamos aquí recomendando que la gente coma lácteos, que coma grasas, que coma los animales completos y estamos hablando de sustentabilidad y es muy importante hablar de qué impacto, o sea, de dónde voy a conseguir esa carne, esos recursos animales y qué impacto van a tener en el medio ambiente. Y entonces este es un término que van a empezar a oír mucho y que ya hay mucho greenwashing, mucha industria se está apropiando de este término regenerativo y lo va a empezar a usar mal utilizado. Es bien importante que como consumidores nos informemos y sepamos de qué estamos hablando cuando se habla de regenerativo. Cuando un proyecto, una granja, un rancho es regenerativo, estamos hablando de que año con año sus prácticas, su manera de producir alimento, verduras o animales, están dejando la tierra mejor de la que estaba cuando ellos llegaron. Y esta manera de verificar si la tierra está mejor es muy científica, muy comprobable, no es que lo veo más verde, no es esto, hay que ver que el suelo tenga más nutrientes, que haya más microbiología en el suelo, que haya más microbios en el suelo, que haya más diversidad de plantas, que especies animales estén regresando como halcones o venados o en algunos proyectos de amigos míos incluso ya felinos tipo pumas y así están regresando. Wow. Es muy fácil, digamos, verificar que un proyecto por sus prácticas está dejando mejor el lugar de lo que estaba antes de sus prácticas. Entonces, cuando ahora vean, por ejemplo, hablando del huevo de libre pastoreo, pues esto no significa nada. Tú puedes tener libres a las gallinas en un terreno de 3x3 metros de pura tierra y lodo, donde las gallinas no tienen, pon tú que no techado, pero donde no hay pasto, no hay plantas, no hay insectos, las gallinas no tienen que comer más que el alimento que les están dando y el hecho de que anden escarbando la tierra y acabándose el terreno no las hace mejor, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? En los proyectos regenerativos se busca una rotación controlada, un pastoreo controlado. No es libre pastoreo, es un pastoreo controlado o pastoreo rotacional, en el cual tú determinas un área y esta área va a depender de cuántos animales tienes, de qué tamaño son y qué tan fértil es tu tierra, qué tanto alimento da, ¿no? Entonces, a lo mejor tú determinas que para tus 30 gallinas necesitas 5 por 5 metros o 10 por 10 metros y que solo aguanta tu espacio un día.
Entonces tú vas a dejar esas 30 gallinas un día en ese espacio que tú limitaste de 30 por 30 metros y al día siguiente vas a mover a las gallinas a un lugar nuevo donde va a haber nuevo pasto, nuevos insectos, nuevas plantas que ellas van a poder comer y el espacio donde ya estuvieron lo vas a dejar descansar. Entonces, cuando tú das descanso a ese espacio, a ese pedazo de terreno, vas a permitir que vuelvan a salir las plantas. El trabajo que hicieron los animales es bien importante, tanto las gallinas, o sea, cualquier animal hace un trabajo de rascar, de limpiar, de replantar, porque comen semillas y luego hacen popó con esas semillitas, entonces resiembran. Fertilizan. Primero siembran, o sea, vuelve a caer semilla y vuelve a salir un pasto nuevo, una planta nueva, y fertilizan con sus heces. Entonces, aran, limpian, fertilizan y siembran los animales, cualquier animal, el cerdo, la vaca, el borrego, que haya estado menos en el ese hombre. Espacio, menos el humano. Ni la máquina. Entonces, después, pues tú dejas ese espacio descansar y qué tanto lo dejas descansar, otra vez va a depender de tu terreno y del impacto y de muchas cosas, a que vuelva a regenerarse, o sea, justo por eso se llama regenerativo, que vuelvan a salir pastos y lo que va a pasar con el tiempo es que vas a tener cada vez más tierra en ese lugar, en vez de que se erosione, se regenera. Va a haber más plantas, va a haber más diversidad, va a haber más nutrientes, más captura de CO2. Entonces, si estamos hablando de qué me beneficia a mí, pues, o sea, como persona, consuman la proteína animal a la que tengan acceso. O sea, a mí no me gusta decir, no, si no es regenerativo no te lo comas. Pues no, hay gente que no tiene acceso, ¿no? Entonces, por su salud, consuman la proteína animal a la que tengan acceso. Si tienen la oportunidad de encontrar proyectos que sean regenerativos, que sean de pastoreo rotacional, de pastoreo controlado, que la carne de res sea grass-fed, o sea, alimentada con pastos. No con granos, ¿no? Que es lo regular. No con granos. Tratar de buscar alimento libre de soya o donde la soya sea el porcentaje más bajito dentro de su alimentación, pues claro, eso sería lo ideal. Ahora, no se limiten solo a eso, porque hay gente que me dice, es que yo no como carne porque no consigo, donde yo vivo no hay regenerativo, no hay grass-fed, no hay orgánico, pues no. Tampoco, pues necesitamos. O sea, es mejor una carne del súper que una pasta, a fin de cuentas, sí, ¿no? Que un pan blanco. Exacto. Sí. O sea, si tienes solamente esas dos opciones, pues siempre vete por la proteína. Exacto. ¿No? Y bueno, y pues términos, esto es lo que quiere decir regenerativo, que el terreno está mejor que cuando empezaron. Orgánico quiere decir que está libre de agroquímicos, que no van a rociar pesticidas, que no van a rociar herbicidas, que en los animales no van a utilizar antibióticos, hormonas de crecimiento, este tipo de cosas. Biodinámico, pues va más allá del orgánico. Biodinámico es un método muy complejo en donde no solamente se le repone la química y la microbiología al piso, sino también energéticamente se trabaja con la energía de los astros y la energía del lugar. Entonces va más allá que el orgánico. Y pastoreo rotacional, pues es esto que les expliqué. Entonces, como ir aprendiéndonos qué quieren decir estos términos, le da la oportunidad al consumidor de tomar mejores decisiones para ver qué compro y no irse por nada más lo que diga la etiqueta o el marketing. Sí. Galia, nos quedamos con 1000 preguntas, como siempre, pero no te puedes ir sin compartirnos un aha moment, un último aha moment. Híjole. No lo pensé desde antes. Acaba de llegar de un viaje espectacular, que yo ya le dije que me tiene que pasar todos esos tips. Por ejemplo, en ese viaje, ¿cuál fue tu aha moment? ¿Cuál fue tu aprendizaje de, mira? Digo, por si te sirve de inspiración. No sé, pues lo local tal vez. O sea que
fíjense, ahorita invitamos a Ferment Oaxaca, a un chavo que lleva 3 años o más pastoreando con pastores de todo el mundo. Se va a vivir con ellos temporadas y entonces aprende pues todo lo que es el pastoreo, pero también el manejo de la leche y sus fermentos, y entonces yogurts y jocoques y hay N cantidad de fermentos de leche en el mundo, ¿no? O sea, cada cultura tiene su propio cultivo con el que hacen sus yogurts y así. Y yo, pues lo primero que se me ocurrió, le dije, oye, pero tráete todos los cultivos de todos los lugares donde has estado para que los compartas con nosotros y podamos hacer esos yogurts aquí. Y su respuesta fue, no, yo no me llevo los cultivos de cada lugar. El cultivo de cada lugar, o sea, ese conjunto de bacterias que hacen ese yogurt peculiar de ese lugar, es de ahí. Wow. Y si yo me lo llevo a México, pues ya no va a ser el yogurt de ahí, de Yugoslavia o de, genial. de Croacia o de, ¿sabes? De cada lugar. Entonces, eso sí fue un aha moment, o sea, me quedé pensando, claro, y entonces lo que él propuso fue, no, cuando yo vaya a México, tú me vas a conseguir la leche cruda del lugar donde estemos y vamos a hacer un cultivo local con los microbios que ya viven en esa leche, de esa vaca de ahí, que comió el pasto de ahí, y vamos a hacer nuestros fermentos de lácteos de ahí, del lugar. Entonces, en estos tiempos de globalización y de que ya podemos comer cosas de todo el mundo y que podemos llevar y traer tan fácil porque estamos a horas en vuelos de avión de los lugares, pues el regresar a lo local, que tiene un poco que ver con esto que les digo de los suplementos, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a tomar el suplemento que viene de no sé dónde si yo podría estar comiendo corazoncitos de los pollos que se crían aquí en el rancho a 2 horas de donde vivo, ¿no? Entonces eso, o sea, como el consumo local siempre va a ser mejor que lo que viene de lejos. Wow, y se nos quedó Ferment Oaxaca, que además, bueno, Galia es conocida, además de sus caldos de hueso y de la cocina de Galia, por los fermentos. Yo me encanta, soy muy fan, porque además está en mis raíces el sauerkraut, ¿no? Pero haces kimchi, haces muchas cosas. Me muero ganas de ir a uno de estos eventos de Ferment Oaxaca. No he coincidido nunca en las fechas, pero repítenos cuándo es el próximo. El próximo va a estar... Wow, es del 26 al 29 de septiembre, ya casi, en la ciudad de Oaxaca. Son 3 días de pura fermentación, microbios, de convivir con gente con los mismos intereses, de lugares preciosos, porque pues Oaxaca siempre es precioso. Y se pueden inscribir en la página de Ferment Oaxaca, www.fermentoaxaca.com. Sí, no se pierdan de verdad seguir a Galia, seguir sus prácticas. Sí. Seguramente tienen 1,000,000 de dudas, igual que nosotras, que nos quedamos con muchas preguntas, pero creo que empezar a seguir a este tipo de personas que nos hacen falta y nos hacen tan bien al planeta, a la salud, a la vida, es fundamental. Entonces yo creo que todo lo que puedan, pues sigan a Galia en sus redes, sigan a su cocina, quienes tenemos aquí en la Ciudad de México este privilegio, y si no... Creo que este capítulo nos dejó una gran curiosidad, por lo menos a mí, ¿no? Y que eso es lo que yo quisiera invitarlos a ser curiosos, a ver qué rancho tengo cerca, a llevar a sus hijos a una granja, a ver prácticas y acercarnos a la comida, porque justamente eso son de las prácticas que más nos hacen falta para pues dejar un planeta mejor, ¿no? Que no lo estamos haciendo. ¿Dónde te encuentran, Galia? En Instagram, en la cocina de Galia, y mi página personal de Instagram, que es babylovesfood.mx. Y de verdad pueden comprar todo a través de la cocina de Galia, cuando hay, por supuesto, pero siempre la oportunidad de poder conocer todos estos productos de primera mano de altísima calidad, invitadísimos, porque todos podemos acceder a ellos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Galia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Un capítulo que de verdad tienes que compartir porque cuestionamos mucho lo que se dice popularmente sobre alimentación, sobre lácteos, sobre productos inflamatorios, y resolvimos muchísimas dudas, nos quedamos con otras, así que sigan a Galia
en todas sus redes y no se olviden de compartir este episodio. Nos encanta verlos en redes, estamos como @aja.mx, en YouTube, en cualquier plataforma de audio y nos vemos en la próxima. Esto es Aja Moments.